Capítulo 30. Duelo de música. Parte 1. Flotando sobre la torre Neo Tengu, un grupo de personas con trajes mecánicos aguardaba la señal de su líder. Al frente estaba Jessica Bailey, quien se humedeció los labios, mientras observaba los datos proyectados en su retina. Son las 2:55 p.m., 5 minutos antes del comienzo de la operación. Bueno, entonces, casi es hora, ¿eh? ¿Todos están listos? Sí, señora. Escuchó las voces de sus subordinados en los auriculares al mismo tiempo. Jessica asintió con satisfacción. En estos momentos en el cielo sobre la torre Neo Tengu, había 10 miembros de la tercera unidad de combate con Jessica incluida, y 20 muñecos de guerra Bandersnatch a control remoto, una alineación muy extravagante. Los cuerpos de Jessica y su grupo tenían cada uno un cañón láser de 10,5 cm Merry Ram, un lanzador de misiles en miniatura Twin Cluster, y una hoja láser monomolecular King Cole. Estaban equipados con los artículos más avanzados de Industrias DEM que no habían sido distribuidos a otros países todavía. Incluso si el espíritu ermita apareciera, no podría resistir la devastadora potencia de fuego. Jessica sonrió ampliamente mientras contemplaba la imponente torre Neo Tengu. En minutos, el objetivo estaría en el escenario central. Primero destruirían el techo, luego el equipo de Bandersnatch irrumpiría para capturarlo, solo usarían sus armas si ermita aparecía, y en ese caso, atacarían sin piedad, sin importar el considerable número de víctimas que produciría convertir la torre Neo Tengu en el centro de combate. Después de todo, el hecho de escuchar las órdenes de Westcott hacía que viera a las personas dentro de esa estructura como un grupo de papas o calabazas. Bueno, ya es hora. Adeptus 4-12, muévanse al lugar designado. Prepárense para el ataque. También preparen los Bandersnatch. Las 20 unidades bajo el perímetro 1, prepárense para irrumpir. Sí, señora. La misma respuesta de hace un momento resonó, los magos totalmente equipados y los Bandersnatch siguieron las órdenes de Jessica y se desplegaron. Bueno, entonces, que empiece la fiesta. Después de decir eso, Jessica apuntó su cañón láser hacia el edificio. Sin embargo, en ese instante, apareció un brillo desde el cielo adelante, la alarma que indicaba que se acercaba una señal de calor resonó en el auricular, y Jessica tomó una acción evasiva de emergencia. ¿Qué? El lugar en que Jessica estaba hace un momento fue atravesado por un poderoso torrente de mana. Al parecer una unidad Bandersnatch quedó atrapada y la parte superior de su cuerpo desapareció por completo. Al ver ese poder ridículo, su rostro se puso pálido por reflejo. Aunque su precisión era inferior a la de un mago, el Bandersnatch mantenía un territorio extendido que rodeaba todo su cuerpo. Incluso sin activar su defensa especializada, atravesar esa barrera invisible, como si fuera papel, parecía un desafío impensable. ¿Qué es esto? Una gran lectura de energía proviene desde el frente. No es un espíritu. Es la lectura de mana generado. Esto es, no me digas, desde el centro de las nubes que se extendían ante ella, eso apareció. Parecía un tanque, aunque con la forma extraña de un castillo armado. Estaba equipado con 2 cañones enormes, como árboles gigantes hechos de metal. Al frente, brillaba una hoja láser de alta potencia, capaz de evaporar y cortar cualquier objetivo al instante. En la parte trasera, un contenedor tosco almacenaba más armas. En el centro, como un emblema viviente, se encontraba un mago. Un mago de la Fuerza de Autodefensa Terrestre de Japón. Era la persona de la que decían que había eliminado un espíritu de clase A. El sargento primero, Tobichi Origami. Sin embargo, incluso después de ver un rostro familiar, el temblor de Jessica no se calmó. Imposible, no me digas, White Licorice. Soltó una voz atónita. Jessica solo había visto a ese monstruo una vez, en su tierra natal. Se necesitaba un poder de combate descomunal para que una sola persona pudiera derrotar a un espíritu. Así nació la unidad más fuerte defectuosa, creada por el Departamento de Desarrollo con las teorías calculadas del Departamento de Inteligencia. Aunque capaz de dejar inmóvil al usuario de prueba tras usarlo solo 30 minutos, esta máquina era más una obra de arte. Desplegada para simbolizar la fuerza, la tecnología, y el retorcido humor de DEM. ¿Por qué puedes mover el licorice? Origami no respondió y levantó su rostro en silencio.
Al mismo tiempo, los dos cañones gigantes equipados a izquierda y derecha apuntaron hacia Jessica y su equipo. Cambio de objetivo. Prepárense para el contraataque. Después de soltar un grito áspero, Jessica apuntó su cañón hacia Luite y Licorice. Sin embargo, al instante siguiente, Origami blandió la hoja láser con ambas manos. Cuando lo hizo, una espada de luz salió de ella e impactó directamente el cañón láser de Jessica que estaba preparado. ¿Qué? No hubo un impacto. No salieron chispas. Pero Jessica levantó las cejas por la repentina sensación incómoda. Su mano derecha no se movía. Al mirar a la derecha, vio que su mano estaba envuelta con una cinta de luz y descubrió que esa fue la razón por la cual fueron obstruidas sus acciones. Este tipo de cosas. Dio una orden en su cabeza y la sección del territorio se fortaleció. Trató de sacudirse la cinta de luz, pero en ese momento ya era demasiado tarde. Origami apuntó una vez más el cañón de mana hacia ella. Jessica operó los propulsores en pánico y escapó de ese lugar. Se tardó por un segundo y la luz de mana arañó el territorio de Jessica. ¿Qué están haciendo todos? Derríbenla. Rápido. Al escuchar el grito de Jessica, sus subordinados, que hasta entonces habían estado paralizados, finalmente recuperaron la compostura. Con precisión y rapidez, se desplegaron estratégicamente, rodeando a Origami en un círculo cerrado. Sin perder un segundo, apuntaron sus cañones láser y lanzaron una ráfaga de misiles en su dirección, desatando toda su artillería en un esfuerzo desesperado por derribar al monstruo frente a ellos. Liberaron cada carga disponible, disparando sin piedad hasta agotar su munición. En un instante, el centro del imponente Muite Licorice quedó envuelto en una espesa nube de humo. Dejen de disparar. Después de un lapso de 120 segundos de fuego concentrado, Jessica levantó la voz. Sus subordinados y los Bandersnatch detuvieron su bombardeo. Fue un bombardeo de todas las últimas armas antiespíritus que tenían desde todas las direcciones a la vez. Incluso si el oponente es el Muite Licorice, no había manera de que saliera ileso. Pero, ¿qué? Esto es, el sonido de la confusión de sus subordinados resonó. Jessica frunció el ceño y llevó sus manos al auricular. ¿Qué diablos está pasando? Un territorio que no me pertenece se formó a mi alrededor, no puedo mover mi cuerpo. ¿Qué has dicho? En el momento en que dijo eso, el humo blanco que se extendía frente a ella se dispersó de repente como si un torbellino se hubiera formado. Y desde el interior, todos los contenedores de armas en la espalda se abrieron y Origami hizo que varios cientos de ojivas antiespíritus aparecieran. Evadan. A pesar de que gritó, ya era demasiado tarde. Saliendo todos a la vez del contenedor de armas, un gran número de misiles fueron disparados y se dirigieron hacia los magos y los Bandersnatch que tenían sus movimientos sellados. Humo blanco apareció alrededor cuando los misiles fueron disparados. ¡Uah! Capitana. Los gritos de sus subordinados se escucharon por el auricular. Probablemente fueron derribados por el ataque de hace un momento. Algunos magos y Bandersnatch tenían humo saliendo de su equipo y estaban cayendo al suelo. Le echó un vistazo al sensor proyectado en su retina, sus signos vitales no habían desaparecido, pero probablemente les era imposible regresar a la batalla. Después del bombardeo de hace un momento, parecía que casi la mitad del equipo fue derribado. Después de chasquear con fuerza con la lengua, Jessica dio una orden mental y abrió una nueva línea de comunicación. Es una situación de emergencia. Solicitando refuerzos. Pero después de un momento Ryouko respondió a la comunicación y dio una respuesta increíble. Esta línea no está en uso actualmente. Ya que Kusakabe Ryouko ni siquiera puede estar aquí debido a las órdenes de los superiores, por favor comuníquese de nuevo más tarde. Y así, la voz de Ryouko dijo eso. Estás jugando en un momento como este. Tu subordinada está montando un alboroto, ¿sabes? Sin embargo, Ryouko solo repitió lo que había dicho antes y no respondió. Esto fue por tu instigación, Recuerda esto. Haré que este caso se convierta en un problema después de decir eso con resentimiento. Jessica cerró la línea de comunicación con Ryouko y luego abrió otro canal. Era un método que no quería utilizar, pero no había otra opción. Era mejor a que la operación terminara en un fracaso. Aquí Adeptus 3. Es una situación de emergencia. Solicitando refuerzos urgentes. Parte 2. Al mismo tiempo, a 15,000 metros sobre la torre Neo Tengu.
En el puente de Fraxinus, la aeronave de Ratatoskr, sonó una fuerte alarma. ¿Cuál demonios es el problema? Sentada en el asiento del capitán, Kotori frunció el ceño ante la repentina alarma y volvió sus ojos al monitor que se extendía ante ella. Sin embargo, no había ningún cambio extraño particular ocurriendo allí. Los parámetros mentales de Miku mostrados al lado del monitor tampoco mostraban ningún gran cambio que pudiera ser visto. Hay una lectura en el radar. Sobre la torre Neo Tengu, hay lecturas que se cree son de Last, alrededor de 20, 30. ¿Qué dijiste? Al escuchar el informe de la tripulación, la cara de Kotori se distorsionó aún más. El monitor principal que mostraba el escenario principal de la torre Neo Tengu cambió inmediatamente a una imagen aérea. Había 10 magos llevando unidades CR exageradas alrededor de sus cuerpos, y además 20 muñecos mecánicos extraños, todos ellos flotando encima de la torre Neo Tengu. Estos tipos son, Kotori mordió con fuerza el chupa chups que tenía en la boca mientras observaba atentamente. No era un equipo japonés, eso estaba claro. Hacía menos de un mes, esas mismas armas no tripuladas, los Bandersnatch, habían hecho su aparición en Okinawa durante la búsqueda de las hermanas Yamai. Esto no se parecía en nada a la formación habitual de Last. Además, algo no cuadraba. La alarma de terremoto espacial no había sonado. Era un momento normal, y los residentes de la zona no habían evacuado. Al contrario, muchos estaban reunidos en aquel edificio. Pensar que estas unidades CR con tecnología secreta aparecieran en estas circunstancias parecía simplemente imposible. ¿Gente de DEM? Incluso si es así, ¿por qué en un momento como, Kotori dejó escapar un sonido con la peor posibilidad arremolinándose en su cabeza? No me digas, ¿acaso ya saben de la ubicación de Yoshino y las hermanas Yamai? La idea parecía absurda, una fantasía que normalmente se consideraría imposible. Si estallaba una batalla ahí, las víctimas podrían ser innumerables. Aunque estuvieran bajo la presión de DEM, era impensable que la Fuerza de Autodefensa Terrestre de Japón permitiera que esto sucediera. Sin embargo, era innegable que no había otros objetivos viables aparte de esas chicas. Comandante, ¿qué debemos hacer? No podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no? A pesar de sus palabras, las opciones que tenían eran limitadas. No podían abrir fuego con los cañones mientras la torre Neo Tengu estuviera a ellos, y lanzar el If Folium para eliminar a tantos enemigos resultaba imposible. Probablemente consciente de los pensamientos de Kotori, Kanazuki habló en voz baja. Si está bien con usted, yo debería salir. No hay opción. Cuento contigo. En el momento que Kotori habló, la alarma en el puente sonó una vez más. ¿Qué es esta vez? Apareció otra gran lectura sobre la torre Neo Tengu. Esto es, al mismo tiempo que la tripulación se confundió, el monitor cambió de repente y apareció el dueño de la nueva lectura. ¿Qué? No me digan, eso es, origami. Al ver la imagen, Kotori no pudo evitar tragar saliva. Parte 3. Kuku, no tienes que explicarnos. Kotori nos dijo los detalles, parece que solo quedan 2 miembros. Apoyo. Nosotras somos el apoyo que se refirió Kotori. Cuando Shido escuchó eso, las 2 chicas asintieron perfectamente al mismo tiempo. Allí estaban de pie 2 chicas de cabello naranja que tenían un vestido negro, pero con estilos muy distintos. La primera llevaba una elegante blusa formal decorada con un lazo y un colgante rojo, resaltando una estética entre victoriana y moderna. La segunda vestía un sencillo suéter negro combinado con una falda mostaza, logrando un estilo fresco y casual. ¿Quién eligió esos vestidos? ¿Ustedes 2 o Kotori? Nosotras. Confirmación. Fuimos nosotras. Al escuchar eso, Kamihou suspira y dice. Ya que ustedes 2 son quienes ayudaran en esto, ¿puedo saber si han tocado algún instrumento? Espera un segundo, incluso, si han tocado, no necesariamente podrían tocar en un momento importante como este, no hay tiempo para practicar. Justo en medio de las palabras de Shido, Kaguya y Yuzuru se miraron entre sí y caminaron tranquilamente hacia los instrumentos colocados al fondo de la habitación. Entonces, Kaguya se sentó en la batería y Yuzuru agarró el bajo. En el momento siguiente, las 2 comenzaron a tocarlo sin hacer ninguna señal. Eso debería ser suficiente. Shido dejó escapar un sonido por reflejo. La razón era que las interpretaciones de Kaguya y Yuzuru fueron increíblemente buenas.
La música era apasionada y potente, con una batería que marcaba el ritmo y un bajo tocado con increíble destreza. Incluso alguien sin conocimientos musicales podía apreciar lo impresionante de la actuación, que sería digna de atraer a cualquier agente de entretenimiento en busca de talento. ¿Cómo es posible que tengan ese nivel? Sorprenderte es algo bueno, si no hubiera sido así, estaríamos en graves problemas. Reconocimiento. Las hermanas Yamai son las mejores. Después de terminar la interpretación, las dos se acercaron y chocaron sus manos. Eso estuvo genial, pero sigo preguntándome cómo hicieron para tener ese nivel. Cuando Shido preguntó, Kaguya y Yuzuru se miraron entre sí y sonrieron. Kuku, no me subestime su mano. Ya hemos determinado al ganador en un encuentro como este. Confirmación. Es cierto que hicimos el enfrentamiento número 72 duelo de tambores para llamar tormentas y el número 84 duelo de premio a la mejor bajista. Por cierto, Kaguya ganó en el primero mientras Yuzuru ganó el segundo. Espera, ¿siguieron compitiendo? Después de escuchar eso, Kamihou preguntó. Sí, no tuvimos un buen cierre en nuestra competencia en Okinawa. Así que después de ese incidente, hemos competido un par de veces hasta que decidimos desistir de hacerlo. Por supuesto, ya no teníamos la misma razón de antes. Detalle. Kaguya fue quien decidió terminar eso, pero fue bueno haber hecho la competición incluso después de actuado valientemente para permitir que las dos podamos estar juntas. Así que como una compensación, dejaremos que la habilidad y fuerza de Yuzuru y Kaguya estén bajo su servicio en este día. Kaguya y Yuzuru le dijeron eso mientras asentían sus cabezas. Después de escuchar los aplausos del público llegaron desde el escenario. Entonces, el grupo comenzó a moverse hacia la parte trasera del escenario mientras esperaban su turno. Cuando ese momento llegó, ellos se movieron hacia el escenario. ¿Cómo estás tan tranquilo, Touma? ¿Te parece así? La verdad es que es la primera vez que estoy frente a mucho público, tengo nervios, ¿sabes? Pero esto es importante para ustedes. Kamihou-san debe cumplir con sus palabras, así que no pienses que vaya a abandonar el escenario. Gracias por el esfuerzo. Justo en ese momento, Shido escuchó algo parecido a una alarma desde el intercomunicador en su oído derecho. ¿Kotori? ¿Sucedió algo? Shido preguntó, y después de un momento de silencio antinatural, Kotori respondió. Nada. Shido, solo céntrate en la presentación ahora. Eso ya lo sé. De verdad. Te ves bastante nervioso. Incluso si dices eso, no puedo evitarlo. No es como si lo hiciera a propósito. No tienes que preocuparte por las letras de la música, ¿cierto? Kamihou hará ese trabajo, y espero que las cosas resulten bien para todos. Contágiate de la confianza de ese chico, haré mi mejor esfuerzo. Es extraño. Esperaba algunas palabras como dame tiempo extra, pero veo que funcionó. ¿Qué quieres decir? A pesar de tener la imagen de un chico normal de preparatoria, suele pensar en muchas cosas creativas. Además, veo que has cambiado, ¿no, Shido? No solo en Okinawa, sino en este desafío. Tengo que agradecer eso, debe ser algo así como un desarrollo de personaje como en los mangas. Por alguna razón, al escuchar eso, Kotori comenzó a reírse. Eso me recuerda que eras lector de varios mangas cuando estabas en la escuela primaria. Al mismo tiempo, Kamihou le hizo una señal a Shido para entrar al escenario. Todo estaba listo. Desde el altavoz instalado en el escenario, el anuncio comenzó a transmitirse, a continuación sigue la presentación de la banda de la preparatoria Raizen. En respuesta a eso, los aplausos resonaron en el salón. Vamos, todos. A sus posiciones. Después de escuchar eso, Shido, Kaguya y Yuzuru siguieron a Kamihou. Y entraron al centro donde brillaban las luces desde el lado oscuro del escenario. En ese momento, Kamihou se paró ante el micrófono en el centro del escenario y observó a las personas que habían asistido a este evento. Cruzó miradas con algunas personas conocidas, y dijo. Esto es una experiencia nueva para mí. Agradezco la paciencia de todos ustedes. Luego, volvió su mirada hacia atrás a izquierda y derecha. A su derecha estaba Shido. A la izquierda estaba Yuzuru. Y detrás se encontraba Kaguya. Kuku, bien, toquemos esto, la melodía de la muerte que conduce al Hades. Kaguya dijo algo peligroso mientras golpeaba las baquetas. Vayamos a la actuación real. Es un hecho.
Shido también comenzó a tocar la guitarra. Al mismo tiempo, las brillantes habilidades llegaron desde la izquierda, y la voz de Kamihou comenzó a ser escuchada por el público. Sueños. Aunque sea por un rato, no me sueltes mi mano. Para que puedas volver a sonreír. Cuando hizo una pausa en sus letras, la música comenzó a mejorar y atraer al público hacia el cantante. El sonido creado por las dos guitarras eléctricas y la batería estaban perfectamente coordinados entre sí siguiendo el tono de la voz del cantante. Esto es una sorpresa. No sabía que Kamihou Touma era bueno con el canto. Se ve genial. Reine comentó mientras observaba el escenario. Yoshino dijo eso en voz baja. La realidad, que hay, es tan dura, que duele no siendo positivo, por el tiempo suficiente, escuché el sonido de algo desmoronarse mientras Kamihou cantaba, las luces del escenario comenzaron a hacer su trabajo moviendo de un lado al otro al mismo tono de la música. Era casi al mismo nivel de una banda profesional. ¿Podría ser, que esas son lágrimas? Maldición, si eso es cierto, no podré evitar perseguirte. En esa pequeña pausa, Kamihou comenzó a caminar hacia el frente del escenario. Mientras lo hacía comenzó a jugar con el micrófono mientras extendió su mano izquierda hacia el público y luego a su corazón, como si intentara mostrar algún sentimiento entre el cantante y el público. Incluso si todo es cero ahora, definitivamente te encontraré con la palma de mi mano, lo doy todo y miró hacia el cielo. ¡Bam! Y hay desgracia. ¿No está bien? Hay un mañana después de todo. Sonríamos una vez más. Las manos derecha de Kamihou se movieron hacia el público mientras el micrófono cambiaba a su mano izquierda, como si estuviera pidiéndole alguna cita a una chica de preparatoria. Millie piensa que está en un concierto. Además, se siente como si el chico de preparatoria estuviera dispuesto a impresionar a tantas chicas como pueda. Por favor, Millie, no digas eso. Está muy bien, pero me habría gustado también ver a Origami-san. ¿Origami-san? Cierto. No se supone que ella iba a ser la cantante. Mientras Mildred y Mickey se preguntaban sobre la ubicación de Tobichi y Origami, la canción seguía. Con mis métodos descuidados, me han golpeado hasta el corazón. Me enfrento a lo salvaje y digo no. A todo pulmón. Tan pronto como el chico de pelo negro puntiagudo regresó hacia atrás, la música comenzó a disminuir. Y entonces, él movió hacia adelante y su voz sonó un poco más débil que antes. Apunto a tu espalda, TCH, tan obstinado, mis ojos no se apartan de ti, no puedo creer que esté llamando la atención del público de esta manera. Miku One-sama, ¿quién es este chico? No solo es capaz de escapar de mi control, sino que también es. Miku apretó sus dientes mientras observaba desde un punto alejado del público junto a un grupo de chicas de su misma escuela. Sin límites, incluso siendo un cero, nunca te rindas porque ya no estás solo. Estoy seguro de que la felicidad está rodando cerca de ti. Bien, comencemos. El volumen de la música comenzó a aumentar. Kamihou tomó la iniciativa y con un gesto de mano, invitó a Shido a acompañarlo hacia el frente. Incluso si todo es cero ahora mismo, definitivamente te encontraré con la palma de mi mano, lo doy todo y miro hacia el cielo. Espérame, voy ahora mismo, te perseguiré de inmediato, destruiré la desesperación y te protegeré en el momento en que esté todo golpeado y cortado, me vuelvo fuerte. Sonríamos una vez más. El sonido de la guitarra eléctrica explotó y la voz del público junto a él. Mientras la música seguía sonando, Shido había olvidado por completo la competencia con Miku. Su cabeza estaba siendo controlada por una sola emoción. Es divertido tocar la guitarra. No puedo creerlo. Estoy frente a mucha gente tocando mi instrumento favorito. Cuando la música terminó, Kamihou y Shido inclinaron la cabeza hacia adelante con la mano derecha sobre él, tratando de alcanzar el firmamento. Se dice que la música también es una forma de conectar con las emociones de las personas. Las palabras de Kamihou creó ese efecto, y la conexión entre el público y las personas en el escenario se estableció. Muchas gracias. En ese instante, Kamihou sonrió y se volvió hacia Shido, Kaguya y Yuzuru. Agradezco su esfuerzo. No, tengo que admitirlo, tú hiciste el gran trabajo de este grupo. Shido habló, mientras negaba eso. Sin embargo, en ese momento, un estallido de aplausos se escuchó. Parece que los seguidores de la Reina de las Tormentas están contentos por nuestro espectáculo. Agradecimiento. Gracias por crear un recuerdo tan ideal para nosotras.
Kaguya y Yuzuru dejaron sus instrumentos y caminaron hacia el frente mientras saludaban al público con un movimiento de mano. Después de unos segundos, el sonido de los aplausos cesó, y el presentador subió al escenario. Esto fue mejor de lo que esperaba. En este momento, tomaremos la opinión de los jueces. Parte 4. Magos, 6, muñecas, 5, contando las lecturas mostradas en el sensor proyectado en su retina, Origami murmuró en silencio. Objetivos, 11 restantes. Por cálculo 2/3 del número original habían sido derribados. Hace unos momentos vio por la orilla de su vista los restos de las muñecas que derribó cayendo al suelo, y exhaló un marco delgado y enormes brazos. Articulaciones en las rodillas opuestas a los humanos. La cabeza que parecía un casco completo liso. Y además, numerosos componentes de unidades CR instaladas en las partes importantes del cuerpo. Ya había visto esa muñeca humanoide mecánica. Hace menos de un mes. Ocurrió cuando fue a Okinawa durante un festival. Era el mismo tipo de máquina que las que habían bloqueado el camino de Origami cuando iba a buscar a Shido. Un muñeco mecánico que puede utilizar el realizador que solo podía ser utilizado al conectarse a un cerebro humano. Podía entender que esas muñecas aparecieron durante ese festival y la razón era la aparición del espíritu Berserk, pero en este momento, no era posible usar esa razón. Lo siento, pero no voy a permitir que interrumpas este evento. Probablemente, Origami era incapaz de pensar que estaba haciendo esto por otra persona que no sea Itsuka Shido. Después de todo, esa persona salvó su vida en Okinawa. Apretó sus dientes y envió una orden mental. Fijó los magos y muñecos objetivos en su mira e hizo un lanzamiento limitado de un territorio fijo. La precisión se redujo debido a la activación paralela de más de 10 territorios, pero aún así era posible detener sus piernas por un instante. Los contenedores del número 5 al 8 se activaron completamente de inmediato y se dispararon misiles hacia los blancos. Todos los magos se liberaron de la restricción y lograron evadir los misiles por muy poco, pero 2 unidades Bandersnatch fueron golpeados en la cabeza y los brazos antes de caer al suelo. Maldición. Maldita sea. ¿Qué diablos eres tú? Naturalmente, los magos de Dem restantes dirigidos por Jessica apuntaron a Origami y dispararon cañones láser o lanzaron misiles. Sin embargo, Origami no era una persona tan buena para recibir todo eso. Ella operó los propulsores de alta potencia instalados en la parte inferior del contenedor de armas y se lanzó al cielo con una velocidad increíble para el gigante cuerpo de Luite Licorice. Proyectaba un territorio fijo en la trayectoria prevista de los ataques que no podía evitar o un territorio de defensa en el punto de impacto para protegerse. Origami no podía hacer nada con los Bandersnatch con las manos desnudas, pero la historia es diferente si tiene este Luite Licorice. Un arma no tripulada que utiliza el realizador realmente era una maravilla y una amenaza al mismo tiempo, pero mientras solo tenga habilidades de batalla, no se puede comparar con un mago humano. Esa fue la evaluación de Origami. Ya fuera el control del realizador o los movimientos pequeños, los dos eran notablemente inferiores a los magos. Ahora eran blancos fáciles para Origami, gracias a la potencia de fuego de un escuadrón que puede utilizarse independientemente. Disparen. Disparen. Sin aprender de la experiencia, los magos lanzaron un bombardeo. La enorme cantidad de munición lanzada cubrió completamente su vista mientras se acercaba a Origami. Como era de esperar, esta cantidad de misiles no se podían evitar completamente. Origami hizo ese juicio inmediatamente y activó el territorio especializado de defensa alrededor de su cuerpo. No era un gran ataque. Si es a un nivel como este, recibir algunos golpes no será. En el momento que pensó eso, la vista de Origami se tambaleó de repente. Su territorio se distorsionó por un instante y varias municiones explotaron sobre la armadura de Luite Licorice. Un intenso impacto sacudió la cabeza de Origami y una ligera sensación de asco la atacó. Origami frunció el ceño ligeramente, después activó los propulsores y escapó rápidamente de ese lugar. Después fijó a los magos restantes dentro de su campo de visión y ajustó su respiración. Al ver los movimientos sospechosos de Origami, Jessica crispó sus cejas. Ya veo, es eso. A pesar de que su rostro estaba pálido hace un segundo, Jessica de repente se rió felizmente y señaló a Origami. Parece que casi se acaba el tiempo. Señorita Mago increíble.
Origami entrecerró los ojos ante las palabras de Jessica. En ese momento, una sensación viscosa se formó alrededor de su boca. Sin quitar la vista de sus enemigos, trató de limpiarse la boca con la mano. Vio sangre pegada en la palma de su mano. Parece que le salió sangre por la nariz. Por un instante pensó que fue causado por el ataque, pero no era eso. Un intenso dolor de cabeza y mareos la atacaron, y Origami soltó un gemido. Este era el límite de activación. Un mago no podía tripular este traje CR por mucho tiempo. A cambio del poder de ataque, el tiempo de uso se redujo a menos de 5 minutos. Qué pena. Muy lamentable. Pero ya estás acabada cuando pasa eso. Al mismo tiempo que Jessica se rió, en el cielo detrás de ella aparecieron varias siluetas. Eran Bandersnatch. Sus cuerpos no se veían dañados en absoluto. Parece que no eran los que Origami había derribado, sino refuerzos que fueron enviados desde algún lugar. Después de confirmar los refuerzos, Jessica reveló una sonrisa victoriosa. Fufu, la situación se ha revertido. Dentro del intenso dolor de cabeza y con su visión volviéndose borrosa gradualmente, Origami apretó los dientes. Tengo que forzar esta cosa, su visión comenzó a nublarse. Parte 5. Al principio, todos creían que la chica de Rindouji sería la ganadora absoluta. Pero después de ver el talento de ese chico, la diferencia se había reducido considerablemente. En otras palabras, en este momento, cualquiera de los dos grupos podía ganar. Con los votos de los jueces contados, hemos decidido al ganador. En ese momento, el resultado apareció en el gran monitor instalado en el escenario. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Y el primer lugar en este escenario es para. La voz del anunciador resonó por todos lados y al mismo tiempo, el equipo del príncipe del pop rock. Preparatoria Raizen. La ovación fue tan fuerte que la atmósfera de la sala tembló. Todas las luces se centraron en una figura en el escenario. Felicitaciones, los aplausos estallaron desde el público. En ese instante, Miku abrió mucho los ojos, sin entender lo que acababa de escuchar. El equipo contrario tenía la misma expresión de asombro, como si no hubieran escuchado bien al presentador. Como si respondiera a sus dudas, el anunciador continuó. En realidad, fue un resultado inesperado. Aunque la actuación abrumadora de Rindouji capturó toda la atención, parece que en esta ocasión el nacimiento de un nuevo talento ha ganado más votos. Miku movió su cabeza de un lado a otro como si no lo entendiera. La elección fue difícil, pero quizás fue el esfuerzo de alguien común y su estilo auténtico lo que llamó la atención de nuestros patrocinadores. Shido dejó escapar una risita al ver la expresión incrédula de Miku. Nunca habría imaginado que ganaría esta competencia gracias al talento de Kamihou. La elección de Tobichi Origami fue correcta. Lo logramos, Touma. Shido rodeó a Kamihou por los hombros, acercándose a él mientras apoyaba su mano en su hombro opuesto, como si se unieran en un solo impulso de celebración. Un segundo después, Kaguya y Yuzuru corrieron hacia ellos, y con una sonrisa triunfal, se colgaron de sus cuellos, abrazándolos desde ambos lados. De alguna manera, todo se había vuelto un gran alboroto. Esto es obvio, algo como esto será muy sencillo siempre que ayudemos. De acuerdo. Eso es absolutamente correcto. No hay nadie que pueda enfrentarse a nosotras. Está bien, chicas. Gracias por su apoyo. Shido no pudo evitar sonreír después de decir eso. Kamihou, con una expresión de satisfacción, se rascó la mejilla. Supongo que lo hice bien. No sabía que fueras buen cantante. Pero antes de que pudiera responder, las hermanas Yamai lanzaron una ráfaga de preguntas. ¿Cómo es posible que estuve todo este tiempo frente a un artista? ¿Y la letra? ¿De dónde salió? Pregunta. ¿Qué te motivó a elegir esa letra? La escribí yo mismo. La canción se llama Contraataque desde 00 Kara no Yakusu. La letra está inspirada en todas esas veces que acabé hecho polvo después de cada pelea. Ya veo, suena más a tu propia personalidad. Conclusión. Refleja el espíritu de un héroe. Puede ser, pero si cuento los detalles, esta conversación podría volverse muy larga. Sin embargo, no bromeen conmigo así. ¿Qué es esto? Desde atrás de ellos, llegó el grito de Miku.
No es extraño. No hay manera de que perdiera. Izayori-san. A pesar de que el presentador la llamó, Miku no respondió y avanzó vacilante. Yo soy Izayoi Miku, ¿sabes? Yo soy Miku. Shido, que había soltado su brazo de los hombros de Kamihou, se giró hacia Miku con una mezcla de sorpresa y preocupación, pronunciando su nombre en voz baja, como si intentara acercarse a ella. En ese momento, Miku sacudió su cuerpo. Basta. Yo gané. Yo gané adecuadamente. Esas chicas, y ese chico. Ellos no lo hicieron bien. Shido suspiró, manteniendo su voz calmada. No digas eso. Lamento decírtelo, pero no siempre se puede ganar. Toma esta experiencia como una oportunidad para mejorar. Estoy seguro de que, en otras circunstancias, habrías triunfado sin duda alguna. Sin embargo, no subestimes la habilidad de los demás. No me importa. No me importa eso. Yo, a pesar de que gané. Al escuchar las palabras llenas de frustración de Miku, Shido se rascó la mejilla, como si tratara de aliviar su propia incomodidad. Pero, incluso con esa mezcla de vergüenza y compasión en el pecho, aún así lo dijo. ¿Cómo debería poner esto? Fue gracias a mis compañeros, algo así. Compañeros. Miku murmuró con un toque de desdén, mostrando una expresión amarga, pero Shido asintió con una sonrisa amplia y algo exagerada, como si quisiera subrayar sus palabras. Sí. Sé que si lo hubiera hecho a mi manera, no habría obtenido este resultado, tu experiencia en el canto me aplastaría, pero decidí confiar en las habilidades y decisiones de mis compañeros. Creo que tuve suerte al ver que mi compañero tenía talento en el canto. Este resultado se debe gracias a él, pero también agradezco a todos mis compañeros por haber contribuido conmigo en este escenario. ¿Qué es eso? Por favor, no bromees conmigo, compañeros. Simples humanos, no hay manera de que sean tan útiles, pero, incluso esos simples humanos, cuando sus vínculos están conectados, pueden ganarte. Miku ahogó su voz. Shido continuó hablando. Escucha, los humanos, son muy interesantes. Por eso, Miku, tú también, Rosh. No pudo oír las palabras de Miku y le preguntó de nuevo. ¿Compañeros? ¿Vínculos? Eso es absurdo. Nada de eso tiene sentido frente a mí. ¡Qué tonta! Miku entrecerró sus ojos, y volvió su mirada hacia la persona que dijo eso. Era ese chico de preparatoria. Su nombre, Kamihou Touma. ¿Realmente crees que ser la mejor es lo único que importa? A nadie le gusta perder, pero, el hecho de perder nos muestra más de lo que podríamos aprender en 100 victorias. La verdadera fortaleza no está en aplastar a otros, sino en reconocer lo que puedes aprender de ellos. No quiero escuchar eso de ti. No puedes reconocerlo. Qué infantil, ¿eres realmente así? Cállate. No me hables. No quiero compartir un minuto más de oxígeno contigo. Con furia, Miku levantó la cabeza y extendió ambos brazos al aire. Gabriel Diva, destructor de ejércitos. La fuerza en su voz era imponente, como si pudiera hacer temblar las paredes. Ondas circulares se expandieron bajo sus pies, llenando el escenario de una energía abrumadora. Desde el centro de esas ondas, una figura extraña comenzó a materializarse. Un enorme fragmento de metal que surgía lentamente, tomando forma en medio del escenario. El objeto tenía una apariencia peculiar. De su cuerpo voluminoso y metálico sobresalían largos y delgados cilindros plateados, alineados en perfecta simetría, recordando a un órgano de tubos, como los que se encuentran en antiguas iglesias. Parece que el público también se dio cuenta de que no era una especie de espectáculo. Una conmoción surgió en los alrededores. Pero Miku ignoró eso completamente y agitó su mano derecha de izquierda a derecha. Cuando lo hizo, como si dibujara algo con los trazos de su mano, una banda de luz con un resplandor tenue apareció ahí. No, llamar eso una banda podría ser una forma incorrecta de decirlo. La curva que rodeaba el cuerpo de Miku tenía varias líneas pequeñas negras, parecía un piano o el teclado de un órgano. ¿Un ángel? Espera, en ese momento, Shido se dio cuenta de la intención de Miku. Miku. Espera. No vayas a... Canta, Gabriel. Sin embargo, Miku no escuchó a Shido y estiró los dedos de sus manos, después golpeó el teclado de luz que se extendía a su alrededor. ¡Wow!
En ese momento, el enorme ángel detrás de Miku emitió un sonido increíble. Sus ondas de sonido cargadas de energía desbordándose como una ola imparable. Shido retrocedió un paso, sintiendo la intensidad abrumadora, incapaz de acercarse más. Sin embargo, en medio de la conmoción, una figura avanzaba decidido a terminar con esto. A pesar de que ese ataque mental podía pasar el sentido de oído. Siendo este un ángel que puede hacer que los milagros tomen forma. El chico de preparatoria llamado Kamihou Touma no se detuvo y siguió corriendo con su puño derecho hacia Miku. La habilidad conocida como Imagine Breaker ignoró la habilidad de Gabriel de Miku. Que, era imposible. Su control mental había afectado a todas las personas en la sala, todos habían sucumbido a su influencia, excepto ese chico de preparatoria. Si ese chico fuera un mago no tendría razón para tener miedo. Después de todo, incluso un mago sin su unidad CR no debería ser un peligro para un espíritu. Pero, era mejor asegurarse que esa conclusión fuera cierta. Miku expulsó una poderosa onda sonora, tan destructiva que sería capaz de lanzar un cuerpo humano fuera de la torre Neo Tengu. Ya basta. No permitiré que juegues con la voluntad de los demás. Kamihou gritó. ¡Bam! Su puño derecho cortó a través de la onda sonora. Miku, desconcertada, cruzó rápidamente sus brazos sobre su cabeza. Un humano normal no debería ser capaz de daño a un espíritu. Sin embargo, el impacto del golpe fue tan fuerte y real que el cuerpo de Miku voló 2 metros, haciendo que sus pies dejaran el suelo. El dolor fue terrible, y cuando sintió su trasero chocó con el duro suelo, Miku fue obligada a soltar otro quejido de dolor. Por un breve segundo, su respiración se volvió irregular. Tu poder no puede hacer nada frente a mi habilidad. Por favor, ríndete. Miku parecía hablar con miedo, pero estaba equivocado. ¿Qué has hecho? Esa fuerza, mi música. Voy a hacerte pagar por esta humillación. Miku se levanta del suelo y una figura aparece frente a ella como un piano mientras extiende ampliamente sus manos. En ese momento, la ruta del diálogo fue descartada. Gabriel. Canta, 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 Gabriel. ¿Sigues con eso? Hay cerca de 1000 personas de mi lado. ¿Qué podrías hacer tú solo en esta situación? Voy a hacer que te muelan a golpes hasta convertirte en polvo. Después de que Miku dijo esto, el público, que tenía miradas sin expresiones, se levantó de sus asientos. Espera, Miku, detente. Sabía que esto pasaría. Shido gritó. Kamihou muerde sus labios, cierto. Shiori-san, esa parte, compañeros, ¿verdad? Eso puede romperse tan fácilmente. Miku se rió como una muñeca rota. Las palabras no llegaban a su mente. Voy a tomar lo que me pertenece. La orden fue dada. El presentador y el público corrieron hacia Kamihou y Shido al mismo tiempo. Maldición. No debí darle una oportunidad. No creo que podamos sobrevivir a esto. Kamihou y Shido se miraron al mismo tiempo. Fufufu, con esto, tus compañeros son todos míos, ¿sabes? Hey, Shiori-san, el vínculo o algo que dijiste, se destruyó por completo con solo uno de mis dedos. Excepto de que te olvidas de una persona. Kamihou volvió a correr hacia Miku. Esto será como el episodio de Durarara. En donde ese tipo llamado Iwajima Shizuo. Todos contra mí solo. A diferencia de ese tipo, yo preferiría correr ante un grupo grande, pero, prefiero evitar luchar contra todos y atacar al origen de este control. Su puño derecho apuntó hacia el rostro de Miku, pero esta vez el puño derecho no llegó. Esquivar. Que, en ese instante, una violenta ráfaga de aire golpea su espalda, rasgando su ropa como si fuera papel y enviándolo, volando 5 metros hacia adelante. Apenas tuvo tiempo de asimilar lo que había pasado cuando escuchó una risa burlona resonando desde atrás. Infeliz. No voy a permitir que te atrevas a golpear una vez más a nuestra Anue-sama. Misión. Proteger a Miku y evitar la interferencia. Kamihou, aún aturdido, giró la cabeza lentamente, enfocando su vista en la dirección que vino el ataque. Era Yama y Kaguya, con una expresión de superioridad en el rostro y una mirada de intensa ferocidad. A su lado, Yama y Yuzuru, igual de intimidante pero más serena, mantenía la misma postura desafiante. Sus vestidos eran iguales al de la presentación, excepto que poseían una falda negra. Era un vestido astral limitado.
A pesar de que su poder espiritual se ha reducido enormemente, todavía podían amplificar sus estadísticas físicas y tener defensa hacia las armas humanas. Petición. Quisiera darle una lección a este mortal, One-sama. Lo mismo digo, Anoe-sama. Sin embargo, en ese instante, una voz se escuchó. Suéltenme. Kamihou observó cómo un grupo de personas tenían rodeado a Shido, quienes tenían sujetado sus brazos con firmeza. Apretó sus dientes mirando a Miku con enojo. ¿Lo estás tomando como rehén? No, exactamente, solo vengo a reclamar lo que me pertenece. Pero también puedes verlo de esa manera, no me importa tu opinión, pero, ¿sabes? Voy a dejar que acaben contigo. Antes de que pudiera moverse, Kaguya lanzó una ráfaga de viento cortante hacia él, el aire era tan afilado que parecía capaz de desgarrar incluso la piedra. Kamihou movió su mano derecha y el viento cortante se convirtió en una simple brisa que se disipó alrededor de él. ¿Qué, demonios? Así que ustedes también cayeron ante su habilidad. Kuku, tu habilidad es molesta, deberíamos deshacernos de esa defensa de alguna manera. Sugerencia. Hay una forma, pero será desagradable hacer eso frente a nuestra One-sama. En ese momento, se escucha la voz de Shido. Miku, detente. Esto no es necesario. Cierto. No quiero que mis dos nuevas colecciones se pierdan al tratar de aplastar a este chico. Todavía no lo entiendo, pero, mi control se deshizo por un momento cuando fui golpeada. No voy a perdonarlo, pero mejor no hablemos de él. Me encargaré de tomarte, Shiori-san. Al mismo tiempo, un ruido sordo explotó en el escenario. La mano derecha de Kamihou Touma, Imagine Breaker cancelaba los ataques a distancia de las hermanas Yamai, una fuerte brisa comenzó a crearse hacia alrededor generando que las cosas volaran por los aires. Viendo que sería inútil continuar con esta estrategia, las hermanas Yamai tomaron sus armas en mano y corrieron a toda velocidad con sus armas espirituales. Un dolor pasó a través de su mano derecha y por un momento sintió como todo su brazo derecho sintió una descarga eléctrica. Sin embargo, esa arma fue destruida y un brillo de mana apareció hasta desaparecer en el aire. Era un fenómeno sobrenatural. Observación. Nuestras armas no funcionan. Kuku, debemos tener cuidado a partir de ahora, las hermanas Yamai deberían tener cuidado con luchar físicamente con ese chico y su misterioso poder que podía contrarrestar los poderes de un espíritu. Pero eso no detuvo que atacaran, esta vez teniendo en cuenta esa información. Incluso si se trataba de un espíritu con vestido astral limitado seguía teniendo una fuerza sobrehumana, y esos golpes físicos podrían ser mortales. Mierda. Kamihou se movió hacia atrás y movió su mano derecha. Un momento después, una potente ráfaga de viento de Yuzuru vino. Los instrumentos volaron varios metros hacia arriba. Si lo esquivaba, probablemente volaría por los cielos. Entonces, solo tenía que negarlo con su mano derecha. Pero había un punto ciego, ser atacado por la espalda. Su mano derecha tocó algo físico y manipuló la dirección del viento hacia Kaguya. Esto era un ataque nada efectivo para ella, pero funcionaría como una abertura para escapar. Sin embargo, una patada golpeó la espalda de Kamihou y su cuerpo colapsó de repente. Pero su fuerza de voluntad le impedía rendirse y golpeó sin éxito. Entonces, las hermanas Yamai, frustradas por la resistencia de Kamihou, decidieron emplear formas de manipulación del aire más ingeniosas y mortales. Esferas de viento comprimido girando a una velocidad tan alta que parecían invisibles al ojo humano fueron lanzadas en diferentes direcciones, como si fueran balas invisibles. Cada esfera era una amenaza mortal, capaz de desgarrar cualquier cosa en su camino. Si se quedaba en el mismo lugar no podría cancelar todos esos ataques. Se movió hacia las hermanas Yamai para que las balas invisibles lo siguieran. El primer ataque llegó y fue anulado creando una brisa que desviaba ligeramente la dirección de las esferas cercanas, saltó hacia atrás mientras hacía lo mismo con cada esfera. Sorpresa. Impresionante. TCH, estás acabado, miserable humano. Incluso los ataques a control remoto capaz de ralentizar los movimientos y destruir los huesos de las piernas eran totalmente anulados por su mano derecha mientras observaba la expresión de Kaguya, incluso Yuzuru que tenía una expresión estoica todavía era capaz de mostrar expresiones como el enojo. Era la precognición que había desarrollado después de muchas batallas a muerte.
Observar las expresiones humanas, manipular a sus oponentes a través de las palabras, escuchar el sonido, percibir la dirección del viento son solo algunas formas de cómo funcionaba. Pero, a veces, este método iba mucho más allá de toda lógica. Sin embargo, Kamihou Touma todavía era humano. Ataque sincronizado. Destrucción inminente. Cuckoo, recibe mi Longinus Lance Testament. Antes de que pudiera acercarse lo suficiente, las dos hermanas alzaron las manos, sincronizando sus poderes para una técnica combinada. Kamihou vio cómo las corrientes de viento se condensaban y formaban una especie de arco de aire brillante, con una flecha invisible lista para ser disparada hacia él. El poder acumulado en aquella formación era inmenso. No me importa. El ataque fue disparado era tan potente que podría destruir toda la torre Neo Tengu, pero Imagine Breaker estaba haciendo el trabajo de tratar de anular ese fenómeno sobrenatural. Como la fuente no había sido eliminada, Imagine Breaker debía estar en la misma posición. Todo su alrededor comenzó a rasgarse como si estuviera enfrentando a un huracán. En ese instante, Shiori-san, tú eres un hombre, la voz de Miku se escuchó. Miku. Cálmate. Yo, Ukia. Después de que Miku gritó, el teclado de luz que flotaba en el espacio vacío regresó a ella. Miku empezó a tocarlo de nuevo. Sin embargo, Shido no tuvo tiempo para disfrutar su música. Haré que te arrepientas. Por atreverte a engañarme. Mezclado con el sonido de pasos y rugidos, la voz de Miku resonó. Shido frunció el ceño y apretó sus puños mientras corría hacia Miku. Iba a atacar a Miku que estaba controlando a todos, pero fue interceptado por Kaguya. Lo tengo. El ataque concentrado de las hermanas Yamai para mantener a Kamihou en la misma posición fue debilitada. Este fue el momento en que movió su cuerpo junto a su mano derecha. El ataque continuó en línea recta, pero no pudo evitar recibir una fuerte onda expansiva que hizo que sus pulmones casi explotaran mientras corría con todas sus fuerzas. 3 pasos fueron suficientes para alcanzar la distancia de 10 metros. Perdóname por esto. Yuzuru se dio cuenta que Kamihou no estaba en la línea de ataque. Lanzó varias ráfagas de viento y rayos, algunos ataques fueron anulados mientras que otros llegaron a tocar el cuerpo de Kamihou haciendo que gritara, pero él siguió caminando. No puede ser, despierta de una vez. Kamihou trata de golpear el rostro de Yuzuru. Pero el péndulo que estaba a su alrededor se incrustó en el hombro derecho de Kamihou. La sangre brotó. Solo era necesario un poco más de fuerza para que su brazo derecho fuera arrancado, pero, de repente, el puño de alguien impactó en la cabeza de Yuzuru con precisión. La figura tenía un impermeable verde de gran tamaño con tema de conejo, luciendo una cola abullonada con una cinta rosa atada a ella en la cola del abrigo y un par de orejas de conejo en la capucha. Era Yoshino, quien vestía su vestido astral. Yuzuru apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de caer al suelo, completamente inconsciente. No sé lo que está pasando, pero todos están actuando raro, es Miku. Ella está controlando a todos. Kamihou desvió su mirada hacia Miku, mientras ella observaba a la niña de cabello celeste. Un espíritu. Ella no cayó ante mi control. Miku estaba sorprendida porque hubiera un espíritu más. Por favor, encárgate de Kaguya. Entendido. Kaguya, viendo que Miku estaba en peligro, decidió atacar a Kamihou, pero Yoshino se interpuso delante de ella. Lo siento, Kaguya-san. Pero tengo que derrotarte. Cuckoo, eso lo veremos. Kamihou aprovechó el momento para correr hacia Miku, su puño derecho listo. El público que esperaba las órdenes de Miku fueron arrasados por el poder de Yoshino. Esto, no puede ser, ¿cómo? Miku, derrotada, retrocedió un paso, sin poder creer lo que había sucedido. Muchas gracias, Yoshino. Lo siento por no darme cuenta a tiempo. Shido dijo mientras observaba a las personas que cayeron a su alrededor. Ese método fue un golpe de frío intenso que puede provocar una especie de respuesta de sobrecarga del sistema nervioso, causando un desmayo temporal sin implicar daño duradero. No mucho tiempo después, una voz familiar llegó desde el intercomunicador. ¿Sí, pasó algo? Ella debería haber sabido sobre la situación peligrosa a través de la cámara automática, pero no pudo sentir la más mínima sensación de tensión en la voz de Kotori. Shido no pudo evitar fruncir el ceño.
Kotori. Se convirtió en una mala situación. Vamos a salir, así que recógenos con Fraxinus. De acuerdo. ¿Sucede algo más? La tripulación fue afectada por el control mental de Miku, así que tuvimos unos inconvenientes. Pero las cosas han resultado problemáticas. El estado de Miku es similar a verte como un enemigo. No hay posibilidad de sellado. Parte 6. Desde el cielo, el cuerpo de Tobichi Origami comenzó a caer. Su cerebro había llegado a su límite. Su conciencia se estaba volviendo borrosa. Poder. Si tuviera más poder. Si tuviera el poder para no perder contra nadie. Al final, no fue diferente a hace menos de un mes. El cerebro de Origami se llenaba de impotencia. Ni siquiera puedo moverme. No fue derrotada por la superioridad de potencia de fuego de su enemigo, sino por la carga mental que implicaba utilizar la unidad CRU y licorice. No había pasado ni 5 minutos cuando esto ocurrió. Ahora, háganlo. En respuesta a la orden de Jessica, los Bandersnatch se dispusieron a apretar los gatillos. Origami temió el peor escenario y cerró sus ojos. No podía volver al escenario. No podía reunirse con sus compañeras de batalla y con Shido. Pero, tampoco era capaz de devolver el favor al chico que hizo lo imposible para lograr un mejor resultado. Pero en ese momento, en el momento que le pareció que algo pasó a través de su visión borrosa, el cañón de las armas láser que apuntaban hacia Origami fue cortado limpiamente. El mana generado en fase de carga al disparar perdió su dirección causando que el cañón explotara, y las piezas de metal se dispersaron alrededor. No era que estuvieran sorprendidos o sus ojos ardieran, sino que probablemente trataban de percibir la situación anormal. Los Bandersnatch movieron su cabeza de un lado a otro. ¿Qué pasa? No lo sé, las armas de los Bandersnatch de repente, parece que Jessica y sus subordinados también notaron la situación un momento después. Alzó su voz en pánico. Sin embargo, aún después de escuchar eso, Origami no podía siquiera mover sus ojos para abrir. Entonces, Origami, apenas consciente, sintió como alguien detenía su caída. Al abrir los ojos con dificultad, vio a una figura de cabello amarillo. La persona, vestida con un traje CR diferente a los de Last, la sostenía con firmeza. ¿Usted, quién es? Es una sorpresa para mí también, respondió el hombre. Hace mucho que no realizaba una misión de rescate para alguien de Last. ¿Puedes comunicarte con tu capitana? Te llevaré a un lugar seguro donde puedas recibir tratamiento. Origami estaba sorprendida por esas palabras. Era posible que se tratara de un mago de Last, pero no recordaba haberlo visto antes. Tal vez era un mago transferido o alguien que recién había superado el examen de ingreso el día de hoy. Pero, no respondiste a mi pregunta. Lo siento, pero no puedo responder eso. No quiero causar una mala impresión ante mis antiguos compañeros. Después de decir eso, el mago, que había salvado a Origami, dirigió su mirada hacia los Bandersnatch y los magos de Dem. ¿Quién es? No recuerdo que usted estuviera en el AST, ni tampoco he sido informado de que participaría en esta misión. ¿Es acaso un desertor de Dem? No, soy de una organización diferente. Cuando Jessica escuchó eso, apretó los dientes. Entiendo. Así que, esa organización, nos dijeron que si esa organización metía sus manos en esta misión no teníamos restricción de eliminarlos. Así que, es un mago a servicio de esa organización. Por favor, se ve que Dem sigue utilizando a niñas en estas misiones tan oscuras. Espero que el AST no haya aprobado esta medida, de lo contrario, me sentiré bastante decepcionado. Silencio. Prepárate para morir. El mago de cabello amarillo, que se llamaba Kanazuki Kyounei, no hizo caso a esas palabras y dirigió su mirada hacia Origami. ¿Puedes volar? Por favor, dirígete hacia ese baño ubicado en el parque más cercano. Espera la señal para que puedas ir de vuelta a la base del AST y puedas recuperarte. No puede ganar, puedes volar, dirígete hacia el baño en el parque más cercano. Espera la señal para que regreses a la base del AST y puedas recuperarte. Origami frunció el ceño, cuestionando su sugerencia. No puedes ganar, Kanazuki sonrió levemente. No se trata de ganar. Solo estoy intentando ganar tiempo. Así que, hazme caso. Yo crearé una vía para que escapes, aprecio que hayas protegido el escenario hasta ahora. Origami, sorprendida, se dio cuenta de la seriedad en las palabras de Kanazuki y comprendió la situación.
Sin más preguntas, decidió obedecer y se preparó para retirarse. No dejaré que se escape ninguno. Jessica gritó, pero Kanazuki respondió. ¿Eso crees? No es por presumir, pero, en su momento, yo también fui capitán de mi escuadrón. De repente, el cielo alrededor de la torre Neo Tengu se iluminó con explosiones, marcando el comienzo de una feroz batalla. Parte 7. En ese momento, el techo del escenario fue cortado en una cruz perfecta, dejando caer una nube de polvo que lo cubrió todo. De la densa bruma, surgieron múltiples figuras que se movían rápidamente, y antes de que ambos chicos pudieran reaccionar, cientos de misiles fueron lanzados hacia un solo objetivo. Los proyectiles se dirigieron hacia Yoshino, quien apenas tuvo tiempo de levantar una barrera helada para protegerse. El impacto llegó. Su cuerpo fue lanzado fuera de la torre Neo Tengu. Los magos no se detuvieron y lanzaron todo el arsenal que tenían. La presión que ejercían esos misiles era tremenda, que incluso un espíritu de clase A sería difícil de salir ilesa. Yoshino. Esos son magos. Kamihou gritó mientras se cubría de los escombros. Shido observó a los responsables de ese ataque. Justo en ese momento, una figura se movió a una velocidad sobrehumana y aterrizó en el escenario. Se te advirtió de que esto iba a pasar, pero no hiciste caso. Kamihou reconoció esa voz y volvió su mirada hacia esa persona. Era Takamiya Mana con su unidad CR azul claro Murakumo. Mana, tú, no te resistas. No quiero que haya más heridos aquí. Esas palabras fueron suficiente para que el chico comenzara a sonreír. Esto es un desastre. Yoshino, va a odiarme por esto. Espera, Mana. Cuando escuchó la voz de su hermano, Mana expandió su territorio y los movimientos de Shido se restringieron haciendo que se arrastre al suelo incluso si se trataba de él, no iba a detenerse. Lo siento, pero son órdenes. TSK, no puedo moverme. La mirada de Kamihou parecía perdida mientras viajaba entre Shido y Mana. ¿Era necesario? Nii-sama iba a interferir en la operación. No quiero que se vuelva un blanco a capturar. Entonces, ¿qué decides? Kamihou suspiró, sabiendo que no tenía otra opción en ese momento. Está bien, pero, por favor, que no duela tanto. Eso fue porque, después de decir eso, sintió como su conciencia se le fue arrebatada. Gracias. Ahora nos retiraremos de este lugar. ¡No! Detente. Mana se mordió los labios cuando volvió a escuchar la voz de Shido. Yoshino volvió su mirada hacia el cielo y entonces notó algo extraño. Eso es. Al ver esa figura, no pudo evitar abrir mucho los ojos. Una chica de cabello azul envuelta en una unidad CR azul claro estaba en el cielo cargando a Kamihou Touma. Touma-san. Todavía hay tiempo para salvar a ese chico. No tan rápido. Ellen. En ese momento, su esperanza comenzó a desvanecerse. Este escenario se volvió oscuro. Yoshino no pudo hacer nada para evitar este hecho. Esta era la decisión que el chico tomó para evitar que la torre Neo Tengu se volviera un escenario en donde se hubiera producido cientos de muertos. One-sama, es momento de irnos. Esto se volvió peligroso. Cuando Kaguya dijo eso, Miku reaccionó y asintió débilmente la cabeza. Parte 8. Eso fue, un poco decepcionante, pero ¿qué debería hacer ahora? El conflicto estaba por empezar, pero no debería tener una razón para intervenir. En ese momento, otra voz preguntó. Lo extraño era que parecía pertenecer a la misma persona. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Fufu, puede que sea buena idea seguir a la nueva entrega de Dem, y tal vez, nos lleve hacia donde se encuentra el material buena idea. No perdemos nada con observar. Desde las sombras de la torre Neo Tengu, esas voces comenzaron a sonar. Era Tokisaki Kurumi, espíritu Nigmare, quien había observado todo desde la posición de una chica normal de preparatoria. En otras palabras, había asistido a este evento sin que nadie se diera cuenta. Notas finales. Gracias por llegar hasta aquí. Terminado el 6 volumen, ahora se publicarán los capítulos que más me costara escribir hasta el momento. Dado que la misión de sellado ha fracasado, otra vez. Se esté poniendo en duda de la efectividad de Kotori, pero todavía no ha acabado. Imagine Breaker y el poder de Kamihou serán puestos a estudio por Dem mientras varios actores comienzan a salir. Será la primera vez en que Scott esté frente a la persona que puede matar a Dios.
Se dice que Imagine Breaker alguna vez fue una lanza que podía ignorar la inmortalidad. Lamento no haber entrado en más detalles sobre las hermanas Yamai, y Kurumi hará su regreso en los próximos capítulos. Bueno, como dije en mis respuestas a sus preguntas. Aclararé este dato, Toka está viva. Pero su cuerpo fue destruido, por lo que al menos en esta historia, la única forma de volver es tomar su otra personalidad. ¿Qué? Quiere decir que tendremos a la otra Toka en esta historia. Tal vez, pero, quiero opiniones sobre eso. Al final, puede que haya una oportunidad de salvar a esa chica. La continuación de esta historia se confirmará en el próximo volumen. Entonces, espero que podamos vernos de nuevo. Fin del capítulo 30.